viajando a tiempos antiguos, cuando la tierra aún era joven y llena de misterios. En estas tierras ancestrales, una mujer extraordinaria vivió una vida que resonaría a través de los siglos, moldeando el destino de todo un continente. Prepárate para embarcarte en un viaje fascinante, donde desentrañaremos los secretos de una figura mítica, cuyo nombre resuena en las leyendas africanas como una melodía ancestral. Esta no es solo la historia de una mujer común, es la saga de una madre, una líder y una pionera cuyo legado resuena hasta nuestros días. Desde los primeros rayos de sol de la humanidad, la esposa de Am caminó por las tierras fértiles del continente africano, guiando a su pueblo con sabiduría y coraje. Sus hazañas se volvieron legendarias, sus palabras sabias como el viento que sopla sobre las llanuras africanas. La historia de la esposa de Am es más que una mera narrativa, es una invitación a explorar los rincones más profundos de la historia humana, sumergiéndonos en un mundo donde el mito y la realidad se entrelazan en una danza eterna. Prepárate para descubrir los secretos detrás del mito, para desentrañar los misterios que rodean a esta figura legendaria y para maravillarte con la sabiduría atemporal que dejó atrás. Am's Wife, la madre del pueblo africano, es más que solo una historia, es un viaje que nos llevará al corazón latente de África y nos mostrará el poder inquebrantable del espíritu humano. Así que únete a nosotros y asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte los próximos contenidos, porque ahora nos sumergiremos en las profundidades de la historia y nos dejaremos llevar por la magia de una de las figuras más influyentes y enigmáticas que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Prepárate para embarcarte en una aventura que cautivará tu mente y tocará tu corazón. ¿Sabes esa persona de la que casi nadie habla en el Antiguo Testamento? Es la esposa de Am. Es un poco extraño, ¿no? Porque la Biblia generalmente habla mucho sobre otras personas, como Noé y sus hijos. Pero la esposa de Am, casi nada. Ni siquiera sabemos realmente quién era o qué hacía. ¿Quién será ella? ¿Qué papel tenía en toda la historia? La Biblia no proporciona muchos detalles sobre ella, así que queda este misterio en el aire. Es importante echar un vistazo a estas figuras menos conocidas, porque entenderlas nos ayuda a comprender mejor las historias de la Biblia e incluso cosas que suceden hoy en día. Así que vale la pena explorar a estos personajes olvidados para entenderlo todo correctamente. ¿Has oído hablar de las esposas que estaban en el arca de Noé durante el gran diluvio? Pues sí, también estaban allí. Una de ellas es la esposa de Am, que logró sobrevivir a esa enorme inundación. ¿Por qué es importante recordarlas? Porque fueron parte crucial de la historia de la preservación de la vida durante el diluvio. A veces, solo se escucha hablar de Noé y sus hijos, pero las esposas también jugaron un papel muy importante en toda esta historia. Aunque la Biblia no cuenta mucho sobre estas esposas, es interesante pensar más en ellas. A veces, las personas olvidan a los miembros menos conocidos de la familia de Noé, como la esposa de Am. Pero es bueno reflexionar sobre cómo las mujeres a menudo no son tan mencionadas en historias religiosas e históricas, a pesar de hacer cosas muy importantes. También tienen un lugar especial en estas historias. ¿La esposa de Am también es llamada Nel Tomok en un libro llamado Libro de los Jubileos? Así es. Y dicen que ella es considerada como la madre de los pueblos africanos. Esto significa que hay personas que interpretan su papel de una manera muy específica, basada en otros libros religiosos además de la Biblia. Es como si intentaran vincular a este personaje con ciertos grupos de personas, como los africanos. Esta idea de Nel Tomok como madre de los pueblos africanos puede hacernos reflexionar sobre cómo las historias antiguas están conectadas con diferentes lugares y grupos de personas. Es como un rompecabezas gigante sobre los orígenes y los viajes de las personas, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad. ¿Has oído hablar de Nel Tomok y su legado en África? Ella es una figura muy importante en la historia y tradiciones africanas. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que creen que ella es la esposa de Am y la madre de los pueblos africanos, como se dice en el Libro de los Jubileos. Esto ha hecho que muchas personas comiencen a ver la historia de África de manera diferente. Nel Tomok es vista como un ancestro muy especial, que conecta la historia de los pueblos africanos con antiguas historias bíblicas. Esta idea ha influenciado muchos mitos, historias e incluso la identidad de las personas en diferentes partes de África a lo largo de los años.
Es increíble cómo las interpretaciones religiosas pueden cambiar la forma en que vemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nel Tomok, hay algunos relatos muy interesantes sobre ella en los oráculos de Cilene. Dicen que vivió muchísimo tiempo y tenía unos poderes de profecía súper increíbles. Era como una superheroína en algunas historias. La gente la consideraba tan especial que incluso creían que era medio divinidad, ¿sabes? Y no solo eso, también podía prever el futuro y ayudar al pueblo con sus consejos. La historia de los oráculos de Cilene muestra que Nel Tomok era una figura aún más importante de lo que imaginábamos, yendo más allá de lo que está escrito en el libro de los jubileos. Es como si fuera una leyenda viva, inspirando a mucha gente en diferentes tradiciones y culturas. Hay muchos libros y tradiciones que hablan sobre la esposa de Am y su familia. Uno de ellos es el Targum sirio, que ofrece algunas pistas adicionales sobre este personaje. Es como si estuviéramos investigando, ¿sabes? Queriendo descubrir más sobre esta figura bíblica en diferentes culturas y religiones. Y el Targum sirio es solo una de las fuentes que nos ayuda en esta búsqueda de más información sobre la esposa de Am y sus descendientes. Es como un rompecabezas que vamos armando poco a poco. ¿Sabías que hay varias formas de contar la historia de Am y su familia? Cada tradición tiene una versión un poco diferente, pero también hay cosas similares. Es como cuando escuchamos varias versiones de una misma historia, ¿sabes? Estas diferentes formas de contar la historia pueden cambiar un poco la forma en que entendemos la Biblia. Y esto es interesante porque muestra cómo las historias pueden ser importantes para diferentes grupos de personas a lo largo de los años. Cada uno tiene su propia forma de ver y contar las cosas. ¿Recuerdas esa historia de la esposa de Am durante el diluvio? Hay una tradición cristiana que cuenta que ella se salvó medio sin querer, como sin planificarlo realmente. Fue como una sorpresa. Esto muestra que, dentro de esta tradición, consideran muy importante el papel que desempeñó durante el diluvio. Pero lo interesante es que ella no planeó nada de eso, fue como una ayuda del destino, ¿sabes? Es como si alguien allá arriba estuviera cuidando de ella, protegiéndola sin que ella lo supiera. A veces, en las historias de la Biblia, incluso los personajes que no son los principales tienen un papel súper importante. Esta tradición cristiana que habla sobre la esposa de Am durante el diluvio lo muestra. Ellos creen que fue como una ayuda del cielo que la salvó, ¿sabes? Muestra cómo Dios o el destino pueden influir en las cosas, incluso cuando no lo esperamos. Es como si hasta los pequeños detalles tuvieran un gran significado en las historias de la Biblia. Esta idea de salvación y juicio divino es muy interesante de pensar, ¿verdad? Muestra cómo las personas interpretan los mensajes de la Biblia de diferentes maneras. Hay una parte en la Biblia que lista los hijos de la esposa de Am y todos sus descendientes. Es como un árbol genealógico muy antiguo. Lo interesante es que esta lista muestra cómo los pueblos se fueron dispersando y convirtiéndose en diferentes a lo largo del tiempo. Hay una parte que habla de los cananeos y otra de los pueblos africanos, lo que muestra cómo eran vistos como grupos diferentes, con historias y lugares diferentes. Esta parte de la Biblia es muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo las personas pensaban sobre los orígenes y las migraciones de los diferentes grupos étnicos en el pasado. Es como un libro de historia, pero de una época muy antigua. Cuando leemos estas historias antiguas, podemos ver cómo las personas pensaban sobre los otros grupos, de dónde venían y cómo eran diferentes. Estas ideas antiguas todavía afectan cómo entendemos las relaciones entre los grupos hoy en día. También está el uso de estas historias para hablar sobre política y sociedad. Es como si mostraran cómo las personas se relacionaban en aquel entonces y cómo eso todavía nos afecta hoy en día. Es un poco loco pensar que historias tan antiguas aún tienen tanto que ver con nosotros. Hay una historia en la Biblia sobre la maldición de Canaán, pero a menudo las personas la entienden de manera incorrecta. A veces, utilizan esta historia para ser prejuiciosos con los africanos, pero en realidad están interpretándolo todo mal. La verdad es que esta historia no fue creada para justificar la discriminación racias. Fue solo una parte de la historia antigua que terminó siendo interpretada de forma errónea y utilizada de manera negativa. Esto termina lastimando a las personas y creando prejuicios que no tienen sentido.
Es importante que comprendamos estas historias correctamente y que no las utilicemos para lastimar a nadie. Después de todo, la Biblia trata sobre amor y respeto, no sobre discriminación. A veces, las historias de la Biblia se interpretan de una manera que termina lastimando a las personas. Por ejemplo, hay una historia sobre la maldición de Canaán que a menudo se entiende mal. Las personas terminan pensando que esto se aplica a todos los africanos, pero en realidad se trata solo de un evento específico en el pasado. El problema es que esta mala interpretación ha sido utilizada para justificar cosas muy malas, como la esclavitud y el colonialismo. Eso no tiene sentido. La Biblia trata sobre amor y respeto, no sobre lastimar a los demás. Es importante que entendamos estas historias correctamente, sin interpretarlas de una manera que lastime a las personas. Vamos a usar la Biblia para promover el bien y no el mal, ¿de acuerdo? ¿Sabías que la esposa de Am está conectada con el inicio de muchos grupos diferentes de personas? Como los sumerios, egipcios y nubios. Es como si ella tuviera un papel muy importante en el comienzo de estos pueblos. Para entender esto, la gente mira hacia antiguas tradiciones religiosas, textos antiguos e incluso cosas que se han encontrado en excavaciones arqueológicas. Reúnen todas estas pistas para intentar descubrir cómo comenzaron estos pueblos y si la esposa de Am tuvo alguna influencia en ello. Es como un gran rompecabezas histórico que vamos armando poco a poco. Y es muy interesante pensar que incluso al principio de la historia, las personas ya se estaban mezclando y creando nuevos grupos y culturas. ¿Sabes? Cada grupo de personas tiene su propia forma de entender estas conexiones entre la esposa de Am y los demás pueblos. Cada cultura y religión lo ve de manera diferente, y esto termina afectando cómo entendemos nuestras propias identidades y culturas. La gente estudia mucho sobre esto para intentar entender cómo estos grupos étnicos fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Miran diversas fuentes, como libros antiguos, historias transmitidas de generación en generación e incluso cosas que se encuentran en excavaciones. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas gigante sobre cómo nosotros, como seres humanos, hemos ido evolucionando y relacionándonos a lo largo de la historia. Es muy interesante pensar en cómo todo comenzó. ¿Sabías que la esposa de Am y su familia tuvieron un papel súper importante en la formación de antiguas civilizaciones y culturas? Especialmente en África y en el Medio Oriente. Ellos eran como los pioneros de esas regiones, ayudando a construir todo lo que vemos hoy en día, como la política, la religión, el idioma y muchas otras cosas importantes en la vida de las personas. Para entender esto mejor, la gente estudia mucho sobre las historias de estas figuras de la Biblia y cómo influenciaron estas regiones. Miran diversas cosas, desde antiguas tradiciones religiosas hasta cosas que se encontraron en excavaciones de antiguas ciudades. Es como un viaje en el tiempo para descubrir cómo todo comenzó en aquel entonces. Las influencias de la esposa de Am y su familia no se quedaron solo en un lugar. Se extendieron por varias regiones del mundo, mezclando culturas y haciendo todo más diverso e interesante. Es como si fueran semillas que fueron plantadas en el pasado y germinaron en diferentes lugares, creando civilizaciones muy diferentes entre sí. Por eso hoy tenemos tantas culturas y formas de vida tan diversas. Comprender esto nos ayuda a ver cómo las historias antiguas de la Biblia están conectadas con lo que vemos hoy en día. Es como un gran viaje en el tiempo que nos muestra cómo el mundo está lleno de historias increíbles y personas que dejaron su marca, incluso si no sabemos mucho sobre ellas. ¿Por qué es importante entender correctamente las historias de la Biblia? Es porque, si no las interpretamos correctamente, podríamos terminar pensando que algunas personas son mejores o peores que otras, solo por su origen o cómo son. ¿Te imaginas si se usaran estas historias para decir que algunas personas son mejores que otras? Sería muy injusto, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede cuando las historias se interpretan de manera incorrecta, y eso termina lastimando a mucha gente. Hay casos en la historia en los que se utilizaron estas historias para decir que ciertos grupos de personas eran menos importantes o incluso para hacer cosas muy malas con ellas. Imagínate lo injusto y cruel que eso es. Por eso, es importante recordar siempre que las historias de la Biblia son sobre amor, respeto e igualdad. No podemos permitir que interpretaciones incorrectas nos lleven a tratar injustamente a las personas. Hay personas muy importantes,
como los estudiosos de la religión y los líderes espirituales, que tienen una gran responsabilidad. Necesitan entender las historias de la Biblia de una manera que no lastime a nadie. Tienen el poder de enseñar a todos a ser más amables, justos y aceptar a todos tal como son. Después de todo, las historias de la Biblia tienen el poder de influir en lo que creemos y cómo actuamos. Por lo tanto, es muy importante que interpreten estas historias de una manera que promueva el amor, la comprensión y la igualdad entre las personas. De esta manera, podemos vivir en un mundo mejor, más justo y más feliz. La fascinante historia detrás de este personaje tan importante. Es evidente el cuidado y la investigación dedicados a la producción de este contenido. Ahora, invito a todos los espectadores a involucrarse aún más con esta narrativa. Compartan sus reflexiones en los comentarios, dejen su like para apoyar el trabajo, y lo más importante, continúen siguiendo para futuros vídeos y profundizaciones. Juntos, podemos seguir desentrañando los misterios y aprendiendo de la riqueza de la historia humana. Gracias por ver y hasta la próxima jornada de descubrimientos.